necesitamos crecer y te pedimos, Señor, que lo que hoy aprendamos venga a ayudarnos, Señor, en este crecimiento como tus discípulas. Bendícenos, Señor, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La bendición de orar. Le pusimos a este mensaje. Yo no lo escribí, les aviso, lo escribió mi esposo. Y él lo daría mejor, pero está muy ocupado. Entonces aquí vamos a usar esta conferencia hermosa que él acaba de dar en el Congreso Nacional de Jóvenes y me encantó. Le dije, ay, esto lo tenemos que dar allá con las hermanas, con las mujeres Oreb. La bendición de orar. ¿Se saben ustedes de memoria Hebreos 4:16? Si no se lo saben, búsquenlo. Acerquémonos pues, confiadamente. Así empieza, a lo mejor ya las recordé cuál es, ¿verdad? Hebreos 4:16. Es uno de los versículos que nos aprendemos en Benidivet. Si usted no ha tomado Benidivet, por eso no se sabe este versículo. Entonces le recomiendo que se inscriba al instituto y tome el curso Benidivet. Hebreos 4:16. Es un versículo hermoso. Tenemos que saborearlo porque es una invitación de poder ir a buscar el rostro de nuestro Dios y que podemos llegar con esa confianza hermosa como vamos con nuestra mejor amiga, con nuestro papá, con nuestra mamá, que nos podemos acercar así con esa confianza hasta un lugar excelso. No es ir con cualquiera, es ir al lugar del mero papas fritas, dice mi esposo, ¿verdad? Nuestro Dios todopoderoso. Ahora sí, dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces es llegar al trono donde está nuestro Dios y tenemos libre acceso. Podemos ir con confianza delante de Él. Eso es la oración, mis amadas. Por eso le pusimos a este mensaje la bendición de orar, porque es un privilegio maravilloso el poder hablar con nuestro Dios. Pero a veces no aprovechamos bien ese privilegio o a veces lo usamos mal. Entonces, por eso es tan pertinente que hablemos de esta bendición y aprendamos a usar este privilegio de una manera correcta, esta bendición de orar. Empezamos con otro versículo que tenemos ahora sí aquí en la pantalla, que es 2 Corintios 3:18, que también nos habla de esta confianza, pero de llegar hasta ese trono para encontrarnos con un Dios que nos hace a entender cosas a través de la oración. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este versículo nos habla de que cuando vamos a la presencia del Señor, vamos a recibir transformación si estamos orando como el Señor quiere, si lo estamos usando este privilegio de la manera correcta. El gran beneficio de la oración va a ser transformación en nosotros. Qué extraordinario escuchar esto, ¿no? Porque podríamos pensar, ¿cuál es el beneficio de la oración? Pues que Dios te conteste tus oraciones, ¿no? Que tengas lo que pides. Eso incluso te lo enseñan en algunas iglesias, ¿no? ¿Para qué es la oración? Pues es un medio para tener cosas de Dios. Acá vemos que es un medio para ser transformadas, porque dígame si no va a pasar que quien llega y se encuentra cara a cara con Dios no va a recibir un golpanazo en su vida, ¿no? Que le transforma, que le impacta, si vamos de la manera correcta. A veces vamos con Dios como de tú a tú, ¿no? Pues vamos a hacer un trato, Dios, no, mira, 50-50, tú pones esto, yo pongo esto y aquí nos hacemos así un arreglo, ¿no? Como de tú a tú, cuando deberíamos de llegar totalmente humillados y sometidos delante del Dios todopoderoso, soberano de nuestras vidas, a ver qué es lo que Él dice, qué es lo que Él quiere, ¿no? A mí me gustó mucho el testimonio de mi hermanita Vidaura, es una preciosa hermanita que fue miembro de esta iglesia, ya está en la presencia del Señor, y ella se enfermó de cáncer, y entonces esos días que estaba, pues, según nosotros, ¿verdad?, pasando la gran tribulación porque estaba recibiendo este diagnóstico que era, por cierto, un cáncer ya muy avanzado y que no había, pues, como muchas esperanzas médicas, la fuimos a visitar. Y qué edificación recibimos mi esposo y yo de escuchar a esta hermanita que estaba con su rostro sonriente, con su cara llena de paz, diciéndonos, hermano pastor,
pues yo estoy lista. Si esto es lo que ya el Señor me marca y esto es lo que me va a llevar a su presencia, yo ya le dije al Señor, yo no te voy a hacer cambalaches. Esa frasecita se nos quedó muy grabada. Yo no voy a hacerte cambalaches, Señor, de que te voy a decir, pues si tú me sanas, yo te doy, y aquí llegamos así a negociaciones, ¿no? Es lo que tú quieras, mi Señor. Y pues fue lo que el Señor quiso, ¿verdad? Y el Señor se la llevó, está en su presencia, y como dice Pablo, pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que pasa es que a veces estamos tan materialistamente pensando los seres humanos, atados a este mundo material, pensamos que aquí se acaba todo, ¿no? Y entonces recibimos ese diagnóstico y no puede ser, es lo peor que me puede pasar. Pues de alguna manera tenemos que llegar al cielo, ¿no? En algún momento. Y pues bienvenida sea la razón que sea para irnos con el Señor, si Él ya lo ha dispuesto, Él es el que manda. Pues esa es la actitud al ir a orar. Somos transformados si tenemos esa actitud de humildad delante de nuestro Padre. Y dice mi esposo, pongámonos de acuerdo con algunas ideas acerca de la oración que están circulando por ahí y que son totalmente mentiras y que nos desvían, entonces nos hacen orar de una manera equivocada y por eso no recibimos esa transformación. Primero, lo primero. Eliminemos algunos mitos al respecto de la oración. Primer mito, dice así, la oración es poderosa. La oración es poderosa. ¿Lo han oído ustedes? ¿Lo han dicho? Uy, capaz que sí, ¿verdad? Decimos, la oración es poderosa. A ver, ¿qué la oración es una señora? Dice mi esposo, es la cuarta persona de la Trinidad. ¿Cómo que va a tener poder la oración en sí misma? Pues ni es nadie, ¿verdad? La oración. ¿Quién es el poderoso? Dios. Pero esto de la oración es poderosa, tiene que ver mucho con humanismo. O sea, decimos que tiene poder porque como yo oro, hay un poder en que yo ore. Yo logro cosas porque oro. Yo consigo cosas, ahí está lo que está detrás de esta frase de que la oración es poderosa. Yo puedo conseguir cosas si oro. La oración no es la cuarta persona de la Trinidad. Es un medio para encontrarnos con Dios, pero no es un poder en sí misma. Solo Dios es poderoso. Y esa verdad, ese mito, anda por ahí circulando entre muchos cristianos y de repente nosotras también nos lo apropiamos. Si tenemos ese concepto de que la oración es poderosa, no vamos a estar orando correctamente, no vamos a estar siendo transformados a través de la oración. Segundo mito, si lo puedes imaginar, puedes lograrlo. Esta frasecita está padre, invita así a las personas como a soñar con cosas y luego a esforzarse por ellas, ¿no? Esta frase es que Einstein y Walt Disney dijeron una parecida. Uno dijo, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y el otro dijo, si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. No sé cuál de los dos es cuál, pero Einstein y Walt Disney las dicen. Dice mi esposo, es cierto que todas las cosas que logramos, primero las tenemos que soñar, imaginarlas, ¿verdad? Pero no es cierto que todo lo que soñamos e imaginamos lo podemos lograr. Pues ¿qué? ¿Acaso somos Dios? ¿Somos poderosos como para crear con solo imaginar y soñar? Ellos se fueron al extremo. Yo creo que sí es cierto esto de que para poder lograr una cosa la tienes que soñar, imaginarla. Pero no es cierto que todo lo que tú puedas imaginarte y soñar, lo puedes lograr. No somos Dios, no tenemos un poder creador los seres humanos, solamente Dios puede crear de la nada. Y esto en la oración se aplica en que nosotros pensamos, pues si yo estoy pidiéndole a Dios acá, soñando, visualizando lo que quiero, imaginando lo que quiero, pues va a pasar, ¿no? Porque yo se lo estoy pidiendo a Dios. Esta idea viene de la nueva era y no de la Biblia. Es humanismo. Humanismo, ¿se acuerdan qué es? El ser humano en el centro del universo. Centra su atención en el ser humano y no en Dios. Es una idea popular
muy socorrida, les gusta a las revistas esas de vanidades, ¿no? Les encanta poner esto y todos suspiran y lloran cuando la oyen, pero encierra una gran perversión, esta de que el hombre tiene poder creador y solamente Dios tiene poder creador. Tercer mito, si lo declaras, será hecho. Se parece un poco a esto de lo imaginas, será hecho, pero acá es de que si lo dices. Y hay hasta, yo me puse ahí en internet a buscar, hay hasta páginas donde con versículos bíblicos se trata de apoyar esta idea, ¿no? Todos aplicados incorrectamente, todos con una ignorancia de las escrituras tremenda, pero dicen que si declaras una cosa, será hecha, que en tu boca hay poder. También es como un poder creador, ¿no? Y que entonces también tenemos que cuidarnos de las cosas negativas que decimos porque es posible que se realicen, porque las estamos diciendo. ¿Esto a qué le suena? Como a brujería, ¿no? Como a magia. Como así, por eso dicen cancelo, ¿no? Cuando dices algo negativo, ¡ay, cancelo! Y ya, como ya dijiste cancelo, entonces sí, ya venía el metro a atropellarte. Pero en cuanto dijiste cancelo, ¡pum!, el metro se enfrenó así mágicamente, ¿no? Porque hay poder mágico en tu boca. Una vez más, esta idea surge del humanismo y se relaciona con la tentación a Eva, serás como Dios. También la anterior, serás como Dios, o sea, podrás crear. Y con que tú digas las cosas, ¿se acuerdan en Génesis cómo hizo Dios, cómo creó el mundo? Con su palabra, dice Génesis, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Les encanta esta parte a estas personas que creen en esta idea, ¿no? Les encanta decir, miren, así como Dios, también nosotros debemos imitarle y decir, y declarar, decretar. Ahora dicen que ya la palabra declarar ya está pasando de moda, ahora la in es decretar. Les aviso para que no andemos tan nacas ahí usando palabras antiguas. Decretar es lo de hoy, ¿ok? No, ok. Tengo aquí otra notita que no está en la pantalla. Esta terrible mancha en el evangelio de ahora no es más que doctrinas falsas que se han infiltrado de cuestiones metafísicas, visualización, hasta mantras, o sea, otras religiones, otras ideas, todas pertenecientes a esta nueva era. Con esa ideología vienen y se infiltran dentro del evangelio y andamos adoptándolas como cristianos. Hay iglesias donde de verdad todo el santo culto es esto, ¿no? Decláralo, dilo. Estuve yo en un congreso de mujeres que me invitaron y pues así era la onda. Todo el rato la hermana estaba predicando como yo estoy ahora con ustedes y cada rato, a ver, dilo, repítelo, decláralo. Y todo el mundo tenía que estarle diciendo y diciendo. Y luego puras así como el de lavados de cerebro. Sí, yo soy triunfadora, repítelo, yo soy triunfadora, más fuerte, yo soy triunfadora. ¿Eso es el evangelio? Pues para nada, ¿verdad? Qué confusión tan tremenda. Enseñar que los cristianos podemos declarar las cosas que no son como si fuesen, no solo es falso, sino es pretender ser Dios o ser como Dios. Esto nos recuerda un poquito al pecado, ¿verdad? Original. Seréis como Dios, les dijo la serpiente a Adán y Eva, ¿no? Y ese es el deseo siempre del hombre, ¿no? Ser como Dios y poder crear como dijo Dios. Ok, el poder de las palabras e incluso de los pensamientos no es un juego de mecanismos, así como que si digo lo bueno, me sucede lo bueno. Si declaro que no existe mi enfermedad, entonces desaparece. Así salen, ¿verdad? Con que declara que está sana. Declárate sana. Gente en nuestra iglesia ha venido con el pastor a decirle, pastor, declárese sano. Ay, y se queda mi esposo, ay, ¿dónde prediqué eso o qué? O sea, ¿dónde escuchó eso la hermana? ¿Cómo? Todavía después de tanto y tanto que le damos, y todavía al pastor, imagínese, pues a quién nomás le dirá, ¿verdad? Decláralo. Cuando vemos en la Escritura casos de necesidad de un milagro, el Espíritu Santo, inspirando a los autores, nunca les manda a practicar tales cosas de declarar. ¿Dónde leen ustedes en la palabra de Dios que Pablo le dijera, por ejemplo, a Timoteo, declárate sano, Timoteo? ¿No? ¿Qué le dijo? Pues ya no tomes agua por causa de tus males, por ejemplo, ¿verdad? Nunca le dijo declárate sano. En ningún lado vemos a los apóstoles, a los discípulos, a Pablo,
diciéndole, bueno, ni a Jesús, ¿verdad? Ni a Jesús lo vemos diciéndole al ciego, a ver ciego, declárate sano, dilo con tu boca y será hecho. Al contrario, ¿verdad? Si quieres puedes limpiarme, le dijo aquel leproso al Señor, con esa humildad. No dijo, me declaro limpio de la lepra. Entonces cuidado, porque esto se mete en nuestra oración y la contamina, mis amadas. Y entonces nuestra oración ya no llega a ser ese privilegio hermoso de encontrarnos cara a cara con nuestro Dios y poder ser transformadas, sino que llegamos con Dios así como que, pues a ver aquí, tú y yo, ¿no? A ver qué hacemos y yo lo declaro y tú lo haces, ¿no? Y ya estuvo como un acuerdo, un pacto, ¿no? Entre iguales. Bueno, otro mito, el cuarto mito, que es el último que tengo aquí. Si ayunamos y oramos, Dios está obligado a contestarnos. ¿Cómo ves? Ese mito también existe, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, es que ahora sí tengo una necesidad tan grande, entonces tengo que ayunar y orar para que Dios me conteste. Ahí está el problema. No está el problema en ayunar y orar, sino para que Dios me conteste. O sea, lo voy a forzar. Le voy a hacer manita de puerco, le voy a dar el soborno de manera que no le va a quedar de otra más que contestarme, porque estoy ayunando y orando. Qué penoso, ¿verdad? Que creamos que podemos manipular así la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se hará independientemente de todo lo que yo me esfuerce en lograr que Él responda a mi favor o a veces ni es a mi favor, ¿verdad? A mi manera, como yo quiero que Él conteste. El ayunar y el orar intensamente, ya nos lo ha enseñado mi esposo, que no tiene nada que ver con hacer que Dios nos conteste nuestra oración, sino tiene que ver con estar en una comunión más íntima con Dios. Tal vez sí, porque tenemos una prueba muy grande y entonces necesitamos más de esa relación íntima con el Señor. Una relación tan íntima en la que nos olvidamos de otras cosas, nos abstenemos de otras cosas, de comer, de ver la televisión, de salir a pasear, porque necesitamos estar con el Señor. Entonces el ayuno responde más bien a una necesidad de comunión con Dios, que a una manera de sobornar a Dios para que me conteste. Lo entendemos mal, lo entendemos muy mal, esto del ayuno y la oración. Esta idea contraviene la clara enseñanza bíblica sobre la soberanía de Dios, lo que les digo, ¿verdad? La voluntad de Dios se hace, ayune yo o no ayune. Mitos. ¿Se le ocurre a usted algún otro mito que no tenemos aquí acerca de la oración? ¿No? Bueno, vamos entonces a la siguiente parte. Recordemos esto, hablando de los mitos, pero ahora se los vamos a poner con nombres. Por ejemplo, los fariseos del tiempo de Jesús. Cuando Jesús hablaba de los fariseos, los hablaba mal de ellos, ¿verdad? ¿Y qué decía? Estos fariseos, pecadores, lujuriosos, rateros, ¿decía esas cosas? No, ¿verdad? No hablaba de ellos de pecados de esos que nosotros podríamos decir, ay sí, pues claro, son pecado, ¿verdad? Qué malos son, porque roban, porque hacen cohecho, porque son adúlteros. Jesús no los acusaba de eso. Fíjense de qué los acusaba: de las cosas religiosas. Los acusaba de orar. Jesús, ¿cómo que los acusaba de orar? Pues porque oraban mal. Oraban en su ego, con todos estos mitos que acabamos de ver y otros más. Oraban en su propia carne, para ellos mismos, para ensoberbecerse. Dice la palabra, ¿verdad?, que oraban para que todo el mundo los viera y dijera, ¡ay, qué santos son! Y dice el Señor que usaban vanas palabrerías y que hacían largas oraciones para ser vistos de todos y todos dijeran, ¡ay, qué santos son! Qué corrupta su oración, ¿verdad? Qué contaminada resultaba. Tengo un videíto. ¿Lo tenemos, hijita? Vamos a ver, este video es una caricaturita con una canción que nos ilustra a estos fariseos que hacían de la oración un pecado.
Va caminando un fariseo hacia el templo para rezar al Dios del cielo, como es su obligación. Mientras camina piensa para sus adentros que es un hombre superior. Gracias, Señor, porque me has hecho tan perfecto, pues hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo con rigor. Soy muy correcto y cumplo todos los preceptos. Si me comparo, soy mejor. Yo no soy Señor como son los otros hombres, que injustos son. Y también estafadores, mentirosos y ladrones. Rezaba junto al fariseo un publicano, sin atreverse a levantar los ojos por la humillación. Con gran pudor cubría el rostro con sus manos, y así decía en su oración: oh mi Señor, soy pecador, yo no merezco que me perdones, pero te suplico, dame tu perdón. Quisiera ser un hombre bueno, mas no puedo. Oh mi Señor, ten compasión. El buen Dios oyó la oración del publicano y se conmovió. Viéndole tan humillado, perdonó su gran pecado. Le perdonó y olvidó todos sus delitos. Compadecido los borró, después le dio su bendición. Vertió su gracia desde el cielo y lo bendijo. Y al fariseo ignoró. Porque el Señor alza a los que se humillan y da humillación a los orgullosos que se creen muy virtuosos. A esos no los escuchó. La, 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 la. Bueno, una caricaturita que nos ilustra, ¿verdad? Cómo la oración que Dios recibió fue la del humilde, no la del que estaba montado en su soberbia. Y que los dos estaban orando, ¿verdad? Pero entonces no siempre oramos correctamente. Puede ser que Dios ni siquiera tome como alabanza nuestra oración, sino que la tome como oprobio, que le duela, que le avergüence a nuestro Dios nuestra manera de orar. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es ya tienen su recompensa? ¿Qué será su recompensa? Que los vean. Eso es lo que quieren. Oran en la esquina y así para que todos los vean. Ya los vieron, ya tienen su recompensa. ¿Y saben por qué dice ya tienen su recompensa? Porque es todo lo que van a tener. Esa es toda la recompensa que van a tener por su oración. Querían que los alabaran, alabados serán por las personas, pero no por Dios. Y no tendrán respuesta a su petición tampoco, porque Dios no está siendo agradado con esa manera de orar. Aquí en Horeb, cuando llegamos, lo puedo decir porque ni sé el nombre de la persona, había una hermana que oraba, y oraba muy largo, y oraba con muchas palabras muy elegantes. Yo creo que era muy buena para la literatura ella, para escribir, porque decía cosas muy bonitas, unos enunciados muy rimbombantes, muy bonitos, largas oraciones. Y decían algunas personas, qué bonito ora, les digo que no sé ni su nombre, fulanita de tal, ¿no? ¿Y qué creen? Que cuando hubo aquí así el zafarrancho de que algunas personas estaban conspirando maléficamente contra el pastor de la iglesia, ella era de las que andaban ahí tan metidas. Y yo decía, wow, ¿qué tiene que ver eso con sus lindas y largas oraciones, verdad? Nada que ver. Entonces,
Recordemos esto, el Señor condenó a los fariseos por su forma de orar y ayunar. Segundo, recordemos que Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Dónde está? Recordemos que Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está otro problemita con nuestras oraciones, ¿no? Que vamos con el Señor y traemos una lista de cosas que son producto de nuestra carnalidad. Como no hemos madurado espiritualmente, todavía somos, como decía Pablo, niños que necesitamos leche, pues vamos con el Señor y así le pedimos, ¿verdad? Ay, Señor, te pido que por favor se muera el perro de mi vecina, ya no lo aguanto. Ladra en las noches, Señor, mándale un rayo que se muera. Y Padre, te pido como Felipito, no se sabe en esa caricatura de Felipito, el de Mafalda, que está un día ahí acostado, ¿no? Y está acostado, o va rumbo a la escuela, yo creo. El caso es que en su imaginación está soñando que la escuela está derrumbada totalmente, queda ahorita para inicio de clases, ¿no? No quieren llegar a la escuela los niños, o quieren llegar y encontrar que la... Sí, y entonces una niñita, un día nos pusieron un video acá de una niñita que estaba pidiendo que la escuela se derrumbara. ¿Sí oyeron en matrimonios? Pusieron ese, que llama al teléfono de emergencias o no sé qué. Oiga, ¿cómo se le hace? Al teléfono de demoliciones. ¿Que cómo se le hace para conseguir que alguien vaya a demoler su escuela? ¿Y qué? Le dice el señor no, pero piensa que es una broma, pero la niñita está hablando muy en serio. Y de preferencia, mire, que sea cuando están todos los maestros adentro. Así vamos con el Señor, ¿no? Con nuestras peticiones locas, que también vienen de nuestra carne nada más. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bendito sea Dios que no contesta todas nuestras oraciones. ¿Cuántas oraciones no le ha... A ver, levante la mano aquí a la que el Señor no le ha contestado alguna oración. ¿Y qué dice usted? ¡Fiu! ¡Qué bueno que no me la contestó! ¿Sí? Ya después de tiempo decimos, ¡uy, qué tal que me hubiera contestado lo que yo le pedía! Gracias a Dios, Él es más sabio que nosotros, ¿verdad? Y no nos dará. Pero, qué oraciones desperdiciadas, ¿verdad? Estar sufriendo, clamando, llorando, rogando por algo que ni es la voluntad de nuestro Dios. ¿Para qué nos desgastamos, no? Esto dice Santiago. Tercero, recordemos que Pablo, primero el Señor Jesús condenó a los fariseos, luego Santiago nos enseña aquí acerca de la oración y luego Pablo oró con intensidad y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Pablo tenía una necesidad muy grande. Y yo no creo que era una mala petición lo que hacía el Señor. Era una necesidad que tenía y él dijo, pues voy con Dios para que me la resuelva. Pero Dios le dijo, le dio otra respuesta, ¿verdad? Mi esposo nos ha dicho las teorías que hay acerca de qué era lo que pedía Pablo. Dice que tenía un aguijón en la carne y que había orado en 3 ocasiones para que Dios le quitara ese aguijón en la carne y no se lo había quitado. Y todos nos quedamos, ¿qué sería el aguijón en la carne? Algunos piensan que era así como un problema en sus ojos, un problema en su vista, porque hay versículos que nos hacen ver que él tenía una enfermedad en la vista, entonces tal vez ese era el aguijón en la carne que tenía y le pedía a Dios, Señor, ya sáname de mi vista. O algunos piensan que tenía como alguna malformación congénita, que también le dolía, le daba problemas y pues iba con el Señor, Señor, quítame esto. O algunos piensan, a mi esposo le gusta más esta idea, que era algo acá como emocional, un recuerdo que tenía, una culpa muy grande, porque se acuerdan que él había sido perseguidor de cristianos. ¿Cuántos cristianos no murieron? Y él daba el voto de calidad, ¿verdad?, para que estos murieran. Y el que más a lo mejor podemos recordar es Esteban, que dice la Escritura que ante él fue que pusieron ahí las vestiduras de Esteban mientras estaba siendo apedreado y moría. Entonces después él se convierte y le vienen estos recuerdos, ¿no? Esta culpa. ¡Ay, Señor, todo lo que yo hice antes de ser cristiano! Y le venía así como que, ¡ay, si te crees muy apóstol, muy misionero, pues si fuiste bien malvado, no te acuerdas, no eres nadie, no eres nada! ¿Sí sabemos de eso? De lo que es la culpa, los estados emocionales, esos horribles.
Es tan triste que algunas personas, ¿verdad?, tienen así sus sube y bajas emocionales y de repente caen en depresiones tan tristes. Y bueno, pues ir con el Señor, Señor, quítame esto, ¿no? Mi aguijón en la carne, lo que sea. Y el Señor no se lo quitaba, pero tuvo una respuesta, Pablo. Dice mi esposo que el Señor siempre nos contesta. Nada más que para nosotros que me conteste es que me diga sí, ¿verdad?, a lo que yo le pedí. Dice mi esposo, no, que el Señor siempre nos contesta, pero no siempre nos contesta con un sí. A veces nos contesta con un no. Y a veces nos contesta con un espérate tantito. Eso está bonito, ¿verdad? Aguanta, aguanta. Sí. Pero a veces nos dice, no, mi reina, no quiero. A Pablo le dijo, no te voy a quitar esta debilidad, porque así te quiero. Así como eres débil, me gustas, porque eso te mantiene con el ego abajo y yo me puedo manifestar. Si tú fueras un soberbio, porque toda tu vida está perfecta, entonces a lo mejor yo no me podría manifestar en ti. Bástate mi gracia, confórmate con mi gracia. En medio de tu prueba, agárrate de mi gracia, agárrate de mi amor. Tienes tu prueba, sí, pero agárrate de mi amor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mientras más débil seas, más me puedo manifestar yo, más la gloria me corresponde a mí que a ti. Así que así te me quedas, discapacitadón. Esto nos enseña Pablo. Entonces, puede ser que usted, mi hermana, está orando con mucha intensidad por una petición y que el Señor le diga, no, tome esta respuesta de Pablo como suya también. Bástate mi gracia, porque así como estás, se puede perfeccionar mi poder en ti. Y número 4, recordemos que a muchos héroes de la fe el Señor no les contestó positivamente sus oraciones. Tenemos en Hebreos 11, lo que le llama mi esposo el salón de la fama de la fe, hombres de gran fe. ¿Y qué podríamos decir? Si tuvieron gran fe, pues todo lo que pedían se les concedía, ¿no? Porque eso se maneja, ¿no? Si tú tienes fe, se va a conceder tu petición. Pero no se les concedía. Miren lo que les pasaba a muchos. Vamos a ver el versículo. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Órale, pues ¿qué no oraban? ¿Por qué les iba tan mal? Dice usted, ¿verdad? ¿Qué no oraban? No, el Señor no siempre nos va a responder con un sí a nuestras peticiones. Tenemos el ejemplo de Jeremías, ¿se acuerdan? Que lo pusieron en una letrina hasta acá, ¿no? Que decía, ¡ay de mí! Ya no puedo con esto. Y Pablo, simplemente al hermano Pablo, ¿no?, lo metían a la cárcel, pues ¿qué no oraba? ¿Por qué le permitía a Dios pasar por estas cosas? De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor, como mi hermana Vidaura. ¿Qué dice usted que hubiera sido lo mejor para la hermana Vidaura? Pues que el Señor la sanara del cáncer, ¿verdad? Pero el Señor no la sanó, le permitió pasar por su agonía, por sus dolores, después pues estar en sus últimos momentos muy difíciles de vida, y fue llevada con el Señor. Pero proveyó Dios para nosotros alguna cosa mejor, un testimonio de fortaleza en medio de las pruebas, y además esa convicción de que tenemos vida eterna. Mi hermana enfrentó toda su prueba con fe porque tenía esperanza de vida eterna. Quien no tiene esperanza de vida eterna, pues sí, sufre demasiado cualquier cosa que le toque vivir, lo que sea, que se te pierda el celular o que tengas cáncer, lo que sea, uy, es tremendo. Pero cuando tienes esperanza de vida eterna puedes hacerle como mi hermanita, ¿verdad? Ay, pues ahí te ves celular, yo ya me voy al culto y al rato averiguamos. ¿Y qué tal? El Señor en ese caso sí te respondió tan bonito, ¿verdad? Pero si no nos contesta el Señor, se perdió el celular. Y pues Dios dirá, ¿verdad? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nuestra vida. Entonces,
La oración no siempre va a ser contestada como nosotros la hacemos. Esta enseñanza es muy importante. Como dijimos al principio que la oración es una bendición, es un privilegio cuando la vivimos de manera correcta porque nos transforma. Pero si nosotros estamos orando sin conocer esto, pues no vamos a ser transformados, vamos así como al cajero automático, ¿no? Con Dios, en la oración. ¡Ay! Tengo una necesidad, ahora sí, voy a orar, ¿no? Voy a pedir. Y échale, Señor, aquí estoy, que estés bien cargadito el cajero automático para que me dé bastante. Una gran revelación. ¿Por qué no siempre contesta el Señor nuestras oraciones con un sí? ¿Por qué? A ver, primero, pues porque nuestras oraciones no son como un cheque firmado por el Señor. No porque lo estás pidiendo, tiene que pasar. No. Dices, ay, si le he pedido tanto al Señor, si es que yo he orado, pero si yo ya le pedí al Señor y no me lo da, pues por más que le pidas, si no es su voluntad, no te lo va a dar. No es un cheque firmado en blanco por el Señor para que tú le pongas. Creemos así, ¿no? Que ya el Señor puso aquí la firma y vamos con nuestro pliego petitorio. Mira, Señor, quiero y quiero y quiero y quiero, como los niños modernos para la cartita de los reyes, ¿no? Le preguntas a un niñito, ¿qué le vas a pedir a los reyes? Cuando estábamos chiquitas nosotras, ¿qué decíamos? Pues una muñeca, ¿no? Una muñeca. No, ahora quiero el castillo que tiene luces y prende, quiero el carrito que tiene control remoto y el juego del no sé qué y la no sé qué y el no sé cuánto. Dices tú, ay, pobres papás, ¿no? Porque son unas listas así, enormes. Así nos vemos nosotras con nuestro Dios, vamos con nuestro pliego petitorio. Y te pido, y te pido, y te pido, y te pido, y te pido. Bueno, por eso no nos contesta el Señor, porque no garantiza que lo pediste, que te lo va a dar. Segundo, siguiente, la oración no es un formato de requisición para las bodegas celestiales, no es como tu lámpara de Aladino. Dios no es nuestro empleado, mis amadas, no es mi subordinado al que le doy instrucciones. Quiero así y quiero asá. Esas instrucciones además ni son confiables, usted no se la crea tanto de su cuadrito que pinta como vida perfecta. Nos encanta imaginarnos, la vida perfecta es, si yo tuviera tantos millones en el banco, si tuviera tal carro con chofer y estuviera casada con un hombre tan guapo como Brad Pitt, ya les he dicho, con la personalidad de Gilberto Gutiérrez, porque si no, no sirve para nada el Brad Pitt. Y yo así, 90, 60, 90, y mis hijitos con su carrera, estudiando en Harvard, doctorados, con su superempleo cuando salgan de la carrera. Ay, sí, esa es la vida perfecta. Entonces vamos con Dios y le decimos, ¿no? Quiero así, como ya te lo pinté, este es mi cuadro de la vida perfecta. Eso es ser muy materialistas, no en el sentido de que nos fijamos solo en el dinero, sino que estamos planteándonos en este mundo material nada más. Debemos de tener nuestra mirada más allá, más allá, hasta la vida eterna, y plantarnos en aquella morada que el Señor nos ha dado. Y cuando estamos plantadas en aquella morada, mis hermanas, entonces ya todo esto de acá, como dice Pablo, hemos sido puestos sentados en los lugares celestiales. Ya vemos lo terrenal así como desde arriba para abajo, así como que, ay, pobres, tan preocupados por esas cosas. Ay, y vas tranquila y feliz por la vida. Entonces, no es ir a la bodega celestial así con tu hoja de requisición o a tu lámpara de Aladino. Por eso, no siempre tus oraciones van a ser contestadas con un sí. Y esto es lo más importante, el meollo central de todo este estudio. No siempre te va a contestar Dios con un sí, porque el propósito fundamental de la oración no es que obtengamos beneficios materiales. O sea, Dios no nos dio la oración como un medio para pedir y obtener. No, anóteselo bien. La oración nos la dio Dios como un medio para estar en comunión con Él. Punto. No es nuestro medio para conseguir cosas, para pedir, no. Es nuestro medio para encontrarnos con nuestro Padre. Otra vez el versículo que leímos al principio, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es el propósito de tener comunión. Otra vez lo leemos aquí, el propósito
fundamental de la oración. No es que obtengamos beneficios materiales y o satisfacción de nuestros gustos, apetitos, deseos y sueños. El propósito de la oración es justamente, 2 puntos, que seamos transformados a su imagen. El versículo que leíamos también al principio. Cuando estamos en comunión con Dios, vamos a tener transformación. De eso se trata. De eso se trata la oración. Si usted no ha estado orando con este propósito, pues de ahora en adelante vamos a ajustarnos, porque el propósito de la oración es estar con mi Padre y que Él me transforme. Puede ser que en mi oración entonces yo no diga una sola petición y de todos modos ya fue una oración satisfactoria. Mire, vamos a explicar esto. ¿El Señor conoce sus necesidades? Las conoce. Sí hay una utilidad en que se las mencionemos, ahorita se las digo, pero vamos a decir, entonces, ¿como para qué necesita el Señor que yo le recuente todo lo que yo necesito? Si ya sabe que yo lo necesito todo. Dice aún que antes de que esté la palabra en mi boca, ya la sabe toda. Sí, hermanita. Y conoce los anhelos de nuestro corazón. Estas personas que hablan de la declaración dicen que lo tienes que decir, porque si no se lo dices a Dios, pues no lo vas a ver. ¿Cómo es posible, verdad? Sí. Ok, sí hay un propósito en que le digamos nuestras peticiones, pero vamos primero a esta parte de que no necesito decirle mis peticiones, Él ya las sabe. Ahora sí hay una utilidad. ¿Qué utilidad? Pues que sí me las dé porque se las pido, no, tache. No, que yo le reconozco como mi Padre, proveedor, poderoso, que puede, que vela por mí, que me cuida, que estoy bajo sus alas y que dependo de Él. Le reconozco como que soy su criatura, su hijita. Entonces está bonito, ¿verdad? También si nos ponemos a pensar en nuestros hijos, ay, ¿por qué no me lo dijiste, hijito? ¿Verdad? ¿Por qué no me lo pediste? Y sentimos bonito, ¿no? Que vengan y se acerquen a nosotros a decirnos sus necesidades. A lo mejor ya las sabíamos, pero ¿qué quiere decirme? Pues que cree en mí, que confía en que yo se lo puedo dar. Entonces sí se vale decirle al Señor nuestras peticiones. También ahora no van a decir, no, ya no voy a pedir nada al Señor. No, pues sí, es tu desahogo y tu muestra de confianza en Él. Pero muy diferente pensar que porque se lo estás diciendo, me lo va a dar. No, se lo estoy diciendo y estoy descansando en mi Padre y Él sabe. Él dirá lo que Él quiera. Y entonces somos transformados a su imagen a través de esta relación, de esta comunión con Él. Reflexionemos en esto. Ahora vamos al ejemplo de nuestro Señor Jesús cuando Él oró, porque Él nos enseñó a orar, ¿verdad? Cuando Él oró por 40 días en el desierto, ¿se acuerdan? Antes de iniciar su ministerio, ni siquiera pidió algo para sí mismo, pero enfrentó una lucha en la que estableció el perfil de su ministerio, definió la clase de vida que habría, regresamos, ok, que habría de vivir sacrificio, entrega y obediencia. Es decir, Jesús cuando estuvo orando en estos 40 días, más que hacer peticiones, estaba en un tiempo de preparación para algo muy importante que había de hacer y necesitaba que Dios le diera instrucciones, necesitaba que Dios le diera el camino por el que iba a andar y pues tenía que ser a través de la oración, de la íntima comunión con Él. Luego por eso andamos tan perdidas. ¡Ay, no sé qué hacer! ¿Qué será la voluntad de Dios? Pues nada más, ora. Habla con el Señor, pero fíjense qué tipo de oración fue esta. No fue así como, ay Señor, así en la puerta de la casa, te pido que me bendigas en este día que voy a tener de mucho trabajo, pum, pum, me voy y ya. No, 40 días de oración intensa y ayuno. Ahora sí entra aquí el ayuno, ¿verdad? Como habíamos visto, ¿para qué es el ayuno? ¿Para que Dios me tenga que contestar? No, para que yo pueda estar en comunión con Él y solamente con Él. De entrega, ahora sí se pudo. ¿Qué pasa? No, espérate, para atrás. Aquí, que habría de vivir sacrificio, entrega y obediencia. Ahora sí, el que sigue. Y el versículo dice, y estuvo allá en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bueno, pues este fue el ejemplo que nos dio Jesús. Otra vez, el Señor orando. El Señor oraba buscando la voluntad del Padre en todo lo que hacía. Aquí lo vemos en Lucas 6, 2 al 13.
¿Sí? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí el Señor iba a elegir a sus discípulos, pero antes de elegirlos, ¿qué dice que estuvo haciendo? Se fue al monte a orar. Antes de hacer algo tan importante, él fue y pidió instrucciones al Señor. Qué diferente, ¿verdad? Y te pido que me des mi Ferrari, y te pido que no. Él fue a pedir instrucciones al Señor. El siguiente ejemplo del Señor, en la oración modelo, ahora el Padre Nuestro. Su petición fue claramente el deseo fundamental del Padre. ¿Cómo decía Jesús en esta oración? Vamos a ver el versículo. Dice, hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Lo primordial para Jesús entonces en su oración no era lo que yo quiero, no, lo que tú quieres, hágase tu voluntad en mi vida. Es el ejemplo maravilloso para que nuestra oración pueda ser de verdad una bendición, un privilegio y nos transforme. Ir con el Señor a pedirle que se haga su voluntad. Y 4, el Señor Jesús ahora en el huerto de Getsemaní. Lo vemos desde el inicio de su ministerio, ahora hasta el final de su ministerio orando, cuando ya va a ser crucificado en Getsemaní, antes de la decisión más importante de su vida. ¿Se acuerdan cómo estaba Jesús? Así como que, ¡ay! Si es posible que pase de mí esta copa. Eso dijo en su oración, ¿verdad? Pero como dijo, más no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Qué oración, ¿verdad? El Señor iba a enfrentarse con la prueba más grande, con la muerte. Y no quería, pues claro que no. Pero le dijo al Señor, hágase tu voluntad. ¿Les recuerda a mi hermana Vidaura? Que le dijo al Señor, hágase tu voluntad, Señor. No sea como yo quiero, sino como tú. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El ejemplo entonces de nuestro Señor Jesús para orar debería de ser nuestra manera de orar. Y vamos a concluir, no es cierto, todavía no concluimos, vamos, las claves para entender el propósito de la oración. ¿Qué creen? Nos vamos a quedar hasta ahí, porque son las 11 y esta parte todavía nos va a tomar un ratito. Entonces lo vamos a ver el próximo martes, porque todo este mes vamos a estar hablando acerca de la oración. Y como ahora hemos hablado de la oración, ¿qué creen que vamos a hacer ahorita? Vamos a orar. Vamos a tener unos minutos y cada una pídale al Señor esto que acabamos de ver, que se haga tu voluntad en mi vida, Padre. Vamos a pedirle al Señor esto y nos olvidamos de cualquier otra petición en este momento. Vamos a pedir solamente al Señor que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Oremos cada quien solita, con una musiquita. Nuestro Señor, estamos delante de tu presencia como tus hijas, tus discípulas. Y Padre, queremos humildemente reconocerte como Dios soberano, todopoderoso, dueño de nuestras vidas, Señor. Tú eres el que manda en nosotras. Y queremos así, Señor, decirte que sea lo que tú quieras en nuestra vida. Tú sabes las peticiones que tenemos y las que hemos estado tal vez poniendo delante de tus pies en estos días, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestras angustias, esas cosas, Señor, que hemos estado teniendo como protagonistas en nuestra oración. Tú las sabes, Padre, pero en este momento te queremos decir que con respecto a eso que te hemos estado pidiendo, sea como tú quieras, Padre, que sea tu voluntad,
porque sabemos que tu voluntad es perfecta y es buena para nosotros. ¿Quién mejor que tú, Padre, podría saber lo mejor para nosotros? Queremos dejarte nuestra vida en tus manos para que tú decidas y hagas lo que quieras, Padre. Y queremos suplicarte que nos ayudes para que en nuestras oraciones siempre tengamos esta actitud. Que aprendamos, Padre, a ir delante de ti, a tu trono de tu gracia con actitud de humildad. Sí, con confianza, Padre, pero reconociendo que tú eres el soberano. Y que en todas nuestras oraciones podamos así, Señor, encontrar transformación como discípulas, crecimiento espiritual, Señor. Ayúdanos a ser mujeres de oración, pero mujeres que oramos también, Señor, conforme tu voluntad, que oramos correctamente. Enséñanos a orar, Señor, te lo suplicamos. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanitas, pues Dios las bendiga. Entonces, próximo martes seguimos con la hojita esta del pastor. Hermanas, preparemos nuestra ofrenda al Señor para alabarlo. Las invito a que allá en su lugar cantemos este canto para adorar al Señor. Sientes que nada sale bien, estás cansado de luchar, las fuerzas se te van, sientes que ya no puedes más, que no puedes respirar, pero te quiero contar que en Jesús hay libertad. Él pagó un precio alto por ti y murió para no verte sufrir, y resucitó para darte la vida, y Él quiere llenar tu corazón. ¿Crees que no hay solución? Pero Jesús es el camino, la verdad. Sientes que el mundo se te cae, déjame contarte que Jesús entregó todo por ti. Él pagó un precio alto por ti y murió para no verte sufrir, y resucitó para darte la vida, y Él quiere llenar tu corazón y te dice hoy: ven a mí, que yo te haré descansar. Y te dice que eres su amor y quiere entregarte la paz. Él pagó un precio alto por ti y murió para no verte sufrir, y resucitó para darte la vida, y Él quiere llenar tu corazón. Él pagó un precio alto por ti y murió para no verte sufrir, y resucitó para darte la vida, y Él quiere llenar tu corazón de paz, de paz.
te damos gracias, oh Señor, por el privilegio que tenemos de poder ofrendar un poco de lo mucho que recibimos de tu mano. Bendice estas ofrendas, Señor, que sean distribuidas con toda sabiduría de lo alto. Bendice las manos, Señor, que han depositado, porque tú amas al dador alegre. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre amado de tu Hijo, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bueno, hermanas, vamos a tener unos cánticos para ya despedirnos. Las bienvenidas, ¿cierto? ¿Quién viene por primera vez? Todas somos ya conocidos de casa. Pero hay hermanas que no vienen regularmente como la doctora, que ha tomado la decisión de ya venir. Amén. Pues bienvenida, hermana, aquí la esperamos. Hay que acordarnos de las que